Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Ecuador de la semana y tenemos una cita con nuestro patrimonio, pero hoy el patrimonio creo que va a ser muy natural y va a ser gracias a EPA 2015. Su presidente Roberto Godino pues nos va a indicar y nos va a introducir un poquito en qué va a consistir el programa de hoy. Roberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. José. Veo todo muy natural, sobre todo aves, ¿no? Aves, es que hemos traído hoy, tenemos la suerte de contar hoy en nuestro programa, nuestra parte de programa, con la presencia de Cristóbal García Sampalo. Cristóbal es un compañero, un profesor, maestro, también ha sido profesor tutor de la UNED, licenciado en Pedagogía. Además es un campo gibraltareño porque es de la estación de San Roque, estudió en la línea, ha impartido clases en Algeciras, se ha jubilado de orientador escolar en el IE Sierra Luna de Los Barrios, y entonces es un gran experto en todo lo relacionado con la naturaleza, pero especialmente en el tema de la ornitología. Es miembro de la Sociedad Española de Ornitología, es también anillador experto del Centro de Migración de Aves y una persona a la que yo tengo el placer de conocer hace muchísimo tiempo y también nos ha dado cursos a profesores sobre este tema, y pensamos que nuestra asociación que defiende y estudia el patrimonio, no solamente el patrimonio histórico, también el patrimonio natural, como tuvimos la suerte hace una semana hablando de geología, y hoy queremos hablar de las aves, de la importancia que todo esto tiene en nuestra zona. Cristóbal, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a su casa, por cierto. Gracias. ¿Usted qué hace aquí? Vamos a plantearnos lo primero. Él nos lo ha dicho, ¿no? Del paisaje natural, ese patrimonio natural, pero claro, las aves, ¿qué importancia tienen las aves en nuestra zona? Bueno, yo antes de comenzar quisiera justificar un poquito mi presencia aquí, precisamente. Yo estoy aquí porque me ha invitado mi amigo Roberto, con el que tengo una gran amistad y hemos sido compañeros mucho tiempo, desde hace muchos años. Pero yo quisiera decir que a lo mejor yo no soy la persona más indicada para estar aquí, porque en el campo de Gibraltar, afortunadamente hoy en día, contamos con un montón de ornitólogos, tanto aficionados como profesionales, que son auténticos expertos, cosas que yo no soy. Yo soy un aficionado, un ornitólogo aficionado, ahora mismo casi en stand-by, por no decir en stand-by, y que lo único que ha hecho ha sido tratar de difundir esta cosa tan bonita, tan importante que tenemos en la zona del Estrecho, en la comarca del Campo de Gibraltar, y también concretamente en Algeciras, que es el tema de las aves. Estas personas que yo pienso que deberían estar aquí, en vez de yo, las vamos a ir citando a lo largo de la tarde, porque han hecho cosas importantes dentro del campo de las aves. Y dicho esto, pues bueno, pues podemos contestar a tu pregunta de la importancia que tienen las aves aquí en la zona. Bueno, las aves tienen una importancia tremenda en la zona. Lo que tenemos que aclarar primero es que no vamos a hablar de las aves de Algeciras, porque las aves tienen alas y las aves, su mayoría, vuelan, y por lo tanto es difícil de limitar su territorio. Pero sí podemos hablar de la zona como tal, ¿no? De la zona del Estrecho o incluso de la comarca del Campo Gibraltareño. ¿Por qué son importantes las aves? Bueno, porque aquí en la zona, de una u otra manera, en uno u otro momento, podemos ver hasta unas 380 clases de aves diferentes, de unas 70 y tantas familias distintas. Eso dicho así, bueno, pues pueden sonarle a la persona profana, bueno, pues no sé, parecen muchos pájaros, pero es que son muchísimos,
O sea, eso en un sitio tan reducido de territorio, ver tantas aves, eso es un auténtico gozo, una auténtica riqueza. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué se pueden ver tantas y tan distintas aves en la zona? Bueno, pues por las características de la zona, las características geográficas que determinan las características climáticas y de biotopos. O sea, Campo de Gibraltar, Algeciras, el Estrecho, es un puente de unión entre África y Europa. Está en una zona de clima mediterráneo templado y, como tal, pues tiene un montón de biotopos, un montón distintos. Playas, marismas, colinas, no sé, bujeos, roquedos. Claro, eso da nicho ecológico para muchas especies diferentes de aves. Pero sobre todo hay una cosa que es la que determina realmente por qué tiene tanta importancia la zona de Algeciras para las aves. Y es la distancia que hay de mar entre la costa europea y la costa africana. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo hemos oído hablar del fenómeno migratorio de las aves. Entonces, las aves migran, respondiendo a una serie de mecanismos de adaptación al medio, y para migrar siguen una serie de rutas. Esas rutas no son azarosas, no están hechas al azar, sino que vienen a buscar la mayor facilidad, la mayor posibilidad de superar las barreras que la naturaleza les pone, minimizando las zonas de agua a superar, el mar. ¿Por qué? Bueno, porque antes de decir por qué, claro, que esto es así, tendríamos que pensar que hay dos tipos de aves en función de la forma en que vuelan. Las aves vuelan a vela o vuelan a remo, parecido a lo de los barcos. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia es que las aves que vuelan a vela son las que conocemos como planeadoras. Y lo que hacen es capturar térmicas, o sea, buscar corrientes de aire caliente. Como todos sabemos, el aire caliente asciende, por eso suben los globos aerostáticos. Las aves estas lo que hacen es buscar corrientes de aire ascendente o térmicas y van girando y ascendiendo. Eso lo vemos muchas veces cuando vemos bandos de cigüeñas que dan vueltas y vueltas, o de buitres que también dan vueltas. Lo que hacen es ascender y a una determinada altura, que ellas saben por instinto, se dejan caer planeando hasta otra, van bajando. Cuando han bajado una parte de lo que llevan subido, vuelven a coger otra térmica, vuelven a subir y vuelven a bajar. Esto le supone a ellos un considerable ahorro energético. Entonces les da para avanzar distancias enormes. ¿Pero qué ocurre? Las térmicas no se forman sobre el agua. Entonces, si un ave de esta intenta atravesar una masa de agua muy grande y desciende buscando una térmica y se encuentra con que está sobre el agua y no hay térmica, corre mucho peligro, como muchísimas veces ocurre, de caer al agua. Claro. A mí me han dado buitres recogidos en el estrecho en barcos, porque han caído, se han posado en el primer barco que han visto porque el animal no ha podido seguir volando. Son aves normalmente muy pesadas, como buitres, la cigüeña, y entonces tienen que volar así. Yo me voy a salir un momentito del guión, porque es que se me está viniendo mucha información a la cabeza y aprovecho porque esto está aquí. Los flamencos, es que no hace mucho se vio una banda, ¿no? En lo que era las Marimas, incluso zona del Rinconcillo. ¿Es habitual? Era muy habitual. O sea, yo recuerdo que cuando estaba destinado hace unos años, o más bien unas décadas ya, en el Colegio de Palmones, que está en la misma desembocadura del río, era muy fácil ver los flamencos allí, sobre todo en la parte, digamos, algecireña, en la otra punta, que está menos poblada, más tranquila, y los flamencos aprovechaban allí para descansar. En las marismas de Palmones siempre se han visto flamencos. De hecho, yo recuerdo que en el Parque María Luisa había María Cristina, perdón, había unos flamencos que no sé qué harían allí, pero me contaron que habían sido heridos ahí en la zona del Rinconcillo por algún cazador, que yo no llamaría cazador, un matarife. Y había flamencos. O sea, yo me acuerdo de pequeño en los el parque. Los flamencos se mueven
de zona acuática en zona acuática. Ahora si te das una vuelta por los alrededores de Chiclana, San Fernando, vas a ver en las marismas. Sí, la zona de Santipetri, ¿no? Ah, por ahí, para ver también flamenco, pues te vas en la época de cría, te vas a la Laguna Fuente Piedra, que tampoco está tan lejos, y verás allí miles de ellos criando, en fin. Momento de avistamiento, porque usted lo decía, ¿no? La zona, el estrecho, el campo de Gibraltar. ¿Somos conscientes de la importancia a nivel mundial que tienen estos avistamientos? Cada vez más. Cada vez más, y vamos a hablar ahora de ello, pero quería terminar yo antes. Habíamos hablado de aves a vela y habíamos dejado las aves a remo. Es que a mí las de remo me gustan más que las de vela. A todo el mundo lo que le gustan son las aves, sobre todo las rapaces. Las rapaces fascinan a las personas, ¿no? También las cigüeñas, en fin, como ya os digo. A mí me encantan los paseriformes, los pajaritos. Yo soy más de pájaro pequeño que de ave grande, ¿no? Pero bueno, estos son, no solo ellos, también hay otros que son grandes que vuelan a remo, pero son las aves que se mueven y se desplazan batiendo las alas. Esta gente no dependen de las térmicas, esta gente vuelan en función de la capacidad que tenga, y es mucha. Son pájaros muy pequeños, como mosquiteros, que son unos pajaritos pequeñitos, o las currucas y tal, cruzan el estrecho y hacen migraciones incluso subsaharianas, ¿no? Se van por debajo de la Sahara. Entonces, de esos pasan por aquí, pues, si las de, por ejemplo, rapaces, se habla de 500.000 en cada paso, son 2 pasos al año, luego hablaremos de los pasos, en su conjunto hay quien habla de 30 millones. Son menos vistosas, menos visibles también, porque muchas de ellas vuelan de noche, o sea, es muy fácil. Yo he estado aquí en la Plaza Alta y le he dicho a algún amigo, están pasando aves aruco. Y yo, venga, ya te estás quedando conmigo. ¿Por qué están pasando aves aruco? ¿Cómo vas a ver tú la aves aruco? Tía, de noche. Digo, pero se escuchan perfectamente. Y hacen un sonido para cohesionar los grupos que es, una vez que los has oído, ya se te queda para siempre y están pasando aves aruco. Bueno, pues vuelan muchos de noche, por eso para controlar los pasos se utilizan incluso radares. En fin, que decíamos que había estos 2 grupos. Y estos 2 grupos pasan 2 veces, 2 veces por aquí, no solo por aquí. En Europa pasan también, los 3 pasos principales son el estrecho de Gibraltar, por supuesto, el de Messina en Italia, en la imagen lo estamos viendo, y el del Bósforo en Turquía. Hay otros pasos, pero ya son de menos, utilizando islas y tal, pero son menos importantes. Los 3 importantes son los 3 estrechos que ponen en comunicación Europa con África. Bueno, y por eso, voy a contestar la pregunta de por qué hay tantas aves aquí. También hay que hablar de lo que decía antes, de los distintos biotopos que se encuentran, que es que aquí te metes en medio de la Mancha y ¿qué ves? Pues una planicie y poco más. Pero te metes aquí y encuentras de todo, porque sí, hay vegas, hay planicies, y hay colinas, y, en fin, que hay cada pájaro, cada ave puede encontrar aquí un biotopo. ¿Y cómo lo encuentras? Pues en función de su estatus. O sea, las aves tienen, como las personas ya, tienen también un estatus, ¿no? Hay aves que son residentes, que son las que viven aquí en la comarca todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, los gorriones, que se mueven, hacen divagaciones que se llaman, pero están aquí, viven aquí, nacen y mueren aquí. También las hay invernantes, que vienen a pasar el invierno aquí. Antes venían mucho, por ejemplo, las aves frías, cada vez se ven menos, pero hay muchas aves que vienen a pasar el invierno. Por ejemplo, en mi calle, en todos los inviernos veo un montón de colis rojos, que luego en verano no ven prácticamente ninguno. ¿Por qué? Porque son invernantes que pasan el invierno aquí. También hay estivales, que vienen en verano. Esas son las que vienen a criar. Por ejemplo, los abejarucos que he nombrado antes, vienen y crían aquí en la zona. Luego podemos hablar un poco de esas aves. Y también las hay, bueno, no sé, he dicho las migrantes, tal, las que están de paso, que son aves que se asientan aquí, mientras están pasando para descansar, y las puedes ver, y otras que son ocasionales, divagantes, huidas de jaulas que están suponiendo un problema. Por ejemplo, las cotorras, que ya habéis oído, que en Madrid ahora quieren eliminar 9.000 de ellas, porque han supuesto una plaga, aquí cada vez más. O sea, no en el campo de Gibraltar, que no las hay, pero sí las tenemos muy cerca, de ahí de Sotogrande para allá, ya tenemos todas las cotorras argentinas que queramos. Yo he visto aquí cotorras argentinas, pero han durado muy poco. Claro. Recuerdo una pareja que estábamos siguiendo, un amigo mío, Emilio Parejo y yo, íbamos a anillar una zona de los barrios y veíamos por allí una pareja de cotorras argentinas. Un día encontramos los restos de una en el suelo, probablemente capturada por una rapaz. No hay
no hay ahora mismo aquí, pero hay especies introducidas. En Soto Grande tengo oído que hay diamantes, ¿no? Que son pájaros de jaula que se escapan y que colonizan algunas zonas. Y eso es una clave de todo lo que hay aquí. ¿Y esto desde cuándo lo sabemos? Bueno, pues lo sabemos desde mucho tiempo. Lo sabemos desde los tiempos de la prehistoria y sabemos que lo sabemos porque hay pinturas como la del Tajo de las Figuras, ahí la estamos viendo en la tele, en la pantalla, en la cual han quedado representadas muchas de esas aves. El Tajo de las Figuras está muy cerca de la zona de Benalú y allí estaba, como sabréis, la Laguna de las Andas. En toda esta zona estaba la Laguna de las Andas que luego fue desecada. Eso debió ser una maravilla para las aves. De hecho, un libro de los que tenemos aquí, que luego hablaré, este verde que tenemos delante mía, es el libro de Werner. Ahí se habla porque este hombre iba mucho allí, se habla de lo que era aquello, que era algo impresionante. Entonces, ya los hombres primitivos pues dejaron ahí su recado de que, oye, que esto tenemos aquí y lo hemos visto, ¿no? Posteriormente hay textos medievales como el de Pedro López de Ayala, que en su libro que tiene sobre la caza, habla de que estando por aquí vio enormes bandos de aves, de cigüeñas y de otras aves que cruzaban el estrecho. Él le llamó eso la atención. Y ya nos tenemos que ir a finales del 19, principios del 20, en el cual aparece por primera vez el interés científico por las aves. Esto viene de la mano de los militares ingleses que estaban destinados en el Peñón. Y son dos coroneles ingleses casi contemporáneos, uno, bueno, va unos años con otro, pero bueno. Y los que primero escriben sobre esta riqueza de la comarca. Uno es el libro de Irving, este que tenemos aquí, La ornitología del estrecho de Gibraltar, un libro que editó en una magnífica edición el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños hace unos años. Hizo una edición facsímil que para mí es preciosa, tiene los mismos grabados y con el mismo estilo de letra. Es una edición muy cuidada y es la primera traducción al castellano, al español, de este libro. Posteriormente hay otro libro, de Werner, este libro que tenemos también delante, de color verde. Ese libro es también de un militar inglés, vivió aquí en Algeciras, ¿no? Curiosamente, la finca El Águila, famosa de la Villavilla. Además, ¿sí? Por eso tenía el águila, porque era ornitólogo. Sí, sí, la finca del Águila vivió este señor. Y este señor era un ornitólogo que yo cuando lo leo digo, hoy en día nos espanta de cómo era este ornitólogo, porque este hombre era coleccionista de huevos. Hoy en día un ornitólogo coleccionista de huevos no está muy bien visto, porque además está prohibido, ¿no? Pero este hombre era, y además cuando lo lees, porque debía ser un poquito echado para adelante, porque se cataloga él mismo como el mejor recolector de huevos de la zona, y que él no tenía que llamar y pagarle a nadie para que le cogiera los huevos, que iba y los cogía, y además describe las técnicas, en fin. Pero está muy bien, es un libro que pues, habla de las aves, cuenta muchas anécdotas, y es un libro, a mí me resultó muy divertido de leer, y ya os digo, es de una persona que residió en Algeciras. Posteriormente, ya nos plantamos los años 60, siempre ha habido en los ingleses en Gibraltar, siempre ha habido gente muy aficionada, porque el tema de los pájaros en Gibraltar, pues la sociedad de pajareros, vamos por llamarlo de alguna manera, de Inglaterra, es la más importante del mundo. Y esa afición la han extendido por el mundo entero donde ellos han estado, incluido esto. Entonces aquí pues, me cuentan que en los años 60 hubo un gobernador de Gibraltar que fue un gran aficionado. Y ya posteriormente, en los 70, contamos con el caso de Phil Lyson, que es un señor de Gibraltar, un antropólogo muy reputado, especialista en el hombre de Neandertal, tiene publicaciones muy importantes y también escribió el primer libro, vamos a llamarlo, moderno, sobre la ornitología de aquí de la zona. Una labor que también en Gibraltar ha hecho John Cortés, que creo que sigue siendo director del Museo de Gibraltar. Y eso, pues, algo de eso se nos fue pegando. También por esa época aparecen por primera vez ornitólogos profesionales españoles en la zona. Fueron Berni, de la Universidad Complutense de Madrid, que vino a estudiar el fenómeno migratorio y se centró en las aves
y hemos dicho que vuelan a vela, las aves planeadoras. Venía con él un alumno, Tellería, que posteriormente hizo la segunda parte, las aves no planeadoras, las aves que vuelan a remo, la hizo él aquí posteriormente. Y ahí, según cuenta él mismo en el libro Nómadas, el algecireño Fernando Barrio, para mí probablemente ahora mismo la persona más importante en este campo, pues parece ser que a la sombra de estas personas o siguiendo a estas personas fue cuando se aficionó a las aves. Afortunadamente se aficionó y ha hecho una labor magnífica. Porque Fernando, además de ser un magnífico ornitólogo, es que es un extraordinario fotógrafo. El libro ese que está ahí, Nómada, es suyo, contiene una cantidad de fotos. Si una es buena, la otra es mejor. Fotos impresionantes. ¿De qué año data ese libro? Pues yo no recuerdo cuándo publicó Fernando este libro, ¿no? Se puede mirar ahí. Hace unos años ya, yo lo tengo en casa de hace unos años. Y ha hecho trabajos muy importantes sobre muchas aves, sobre el vencejo cafre. Estuvo trabajando, estuvo haciendo un experimento en el que, bueno, algún día salí yo al campo con él, con mi amigo y mi compañero Emilio Parejo, donde estuvo estudiando este pájaro. Es un pájaro que está colonizando Europa, para entendernos. Este pájaro muy curioso que viene aquí y aprovecha los nidos de una golondrina que también tenemos aquí, golondrina dáurica, los nidos que están vacíos, o bien incluso las expulsa y los aprovecha. Son unos nidos muy curiosos, en forma de media botella, están pegados debajo de los puentes de las carreteras y tal. Y como anécdota, Fernando diseñó un nido de cerámica, porque antes él empezó estudiándolos con un aparato de estos que te meten los médicos por la boca para verte el estómago, pues por eso lo metían en el nido y tal. Pero después diseñó un nido que era desmontable, de cerámica, y lo desmontaba, pesaba los pollos, hizo un trabajo de esto importante. Como eso mucho, y además ha colaborado con muchísima gente. Bueno, yo desde aquí os animo que algún día contéis con él, porque es una persona que hace tiempo que no lo veo. Ya lo saludo, aprovecho para saludarlo desde aquí. ¿Y cuándo da el boom de esos avistamientos? El boom, yo creo que aquí empieza en los 70. En los 70 por ahí empiezan a aparecer los primeros grupos. Yo creo que el grupo de la línea, el Milbus, el GOES, el Grupo de Ornitología del Estrecho, Milbus GOES, el grupo de anillamiento, que también tenemos ahí un pequeño librito de ellos sobre el anillamiento científico de aves, que no hemos hablado, luego podemos hablar un poquito de eso. Estas personas empiezan a funcionar en la línea y se van extendiendo por la comarca. También por esas fechas, pues en los barrios hay gente, en la línea había un profesor en Berley que también empezó a tocar esto con sus alumnos y a hacer trabajo de este tipo, y poco a poco se fue formando un colectivo. Y bueno, en la línea han salido ornitólogos de muchísima categoría. Yo a la línea le llamo los ornitólogos David, porque hay al menos 3 que se llaman David: David Barro, David Cardona, David Río, que son ornitólogos de nivel. Ahí tenemos la guía de aves del Estrecho de Gibraltar, que publicaron ellos hace unos años también. Para mí un libro estupendo, porque te habla, especialmente a mí me interesa el tema de la fenología, o sea, de los movimientos, cuando llegan, cuando se van las aves, y ahí está muy bien tratada. Esa guía que vemos ahí con los varios pájaros pintados, macarraca, en fin. Y estos de la línea, pues, importantes. En Tarifa también, el colectivo Cigüeña Negra, que está Lobón, Cristina Parker, en fin, mucha gente. Por mi parte, yo cuando conozco este mundillo, vamos, a mí las aves me han gustado de siempre, pues yo soy de campo, yo soy de la estación de San Roque, y yo cuando llegaba a casa del instituto, estaba estudiando la línea, siempre hacía lo mismo, hoy llevan los niños mochila, entonces llevamos maleta, tirar la maleta y salir corriendo con mis trampas, mis alúas, mis gusanos, mis escardillos, a poner trampas para coger pájaros, que era la cosa que hacíamos todos los niños de los pueblos, coger nidos en primavera y cazar pájaros, sobre todo en otoño y en invierno. Yo pertenezco a una familia donde la inmensa mayoría son cazadores, empezaron todos con las trampas, las redes, las escopetas. Yo también seguí ese camino, pero llegó un momento que yo vi que no era lo mío, eso de andar matando aves, no, y lo dejé. Pero un día aterrizo en Palmones, me destinan a Palmones de maestro, conozco allí a Emilio Parejo, otro anillador, otro ornitólogo que vive aquí en Algeciras, es de Ceuta, pero vive hace muchísimos años aquí en Algeciras. Y él me metió en este mundillo, él fue mi maestro, y hemos estado muchísimos años en el grupo de anillamiento Carduelis, un grupo de
de la SEO, de la Sociedad Española de Ornitología, que era el único grupo, yo creo que de Europa, no sé, de España por lo menos, que anillaba en 2 continentes, porque teníamos gente en Ceuta y gente aquí. Aquí estábamos él y yo, y en Ceuta había otros compañeros. Cristóbal, nos estamos quedando sin tiempo, pero es que tengo varias preguntas todavía por hacerte. Dime. Una, ¿es posible nosotros desde Algeciras hacer un avistamiento de aves? ¿Es fácil o es difícil? Facilísimo. Mira, yo en el colegio que coincidí con Roberto, el Colegio Ciudad de Algeciras, hoy instituto, en ese patio yo he contado en un recreo 27 especies diferentes. ¿Qué me dices? 27. Recuerdo que un día vi 3 especies de lavandera distintas, juntas. Fue un día que se había roto una tubería y andaban las lavanderas por allí alrededor, y cuando me fijé había 3 distintas, 3 especies distintas. Y aquí es muy fácil, aquí te vas ahí al Pícaro y ahí puedes ver desde garzas reales, aves reales, puedes ver, bueno, mosquiteros, currucas, muchísimas aves. Los naranjos de cualquier calle, pues te vas a encontrar verderones y te vas a encontrar jilgueros. Vamos, el otro día vi un nido de verderones ahí en San García, en un naranjito que andaba allí, pequeñito además. En fin, muy fácil. Si vas mirando por la Plaza Alta y vas a ver rapaces, vas a ver seguramente cernícalos, especialmente el vulgar. De hecho, una sobrina mía que vive ahí en Las Palomas me llamó un día porque tenía un águila criando en un macetero de la terraza, y cuando fui no era un águila, era un cernícalo vulgar, que es un pájaro bastante más pequeño que un águila, pero que es un pájaro precioso, lo tenéis en la pantalla, y que estaba allí criando tan tranquilamente, y de hecho sacó su pollada adelante sin problema. Otro compañero, otro amigo de ambos recientemente fallecido, me contaba la anécdota de que puso un pupitre viejo en su terraza de la casa de maestros del Colegio Adalide, y un día fue a limpiar aquello y se encontró en la parte donde se ponen los libros del pupitre un nido de autillo europeo, un pájaro que es ese que tenéis también en pantalla, un pájaro para mí precioso, muy pequeñito, Hay 2 formas. Similar a un búho, ¿no? Es un buito, pero en miniatura. Ajá. Un buito. ¿Y lo tenemos por aquí en la zona? Sí, viene aquí a criar y el último que vi en los barrios en una palmera el año pasado criando, o sea que tiene sus orejitas, o como dicen, no son orejas, pero bueno, las plumitas estas que parecen orejas. Y los hay de 2 formas de color, curiosamente, hay uno que es gris y otro que es más pardo como este. Eso es muy fácil de ver, pero bueno, currucas, por ejemplo, es facilísimo ver. Si te metes por el monte ya, no te quiero contar, te metes por el río de la Miel, te metes por ahí. Ahí tenéis una curruca rabilarga, que de paso, pero aquí, yo por ejemplo ayer no, antes de ayer, dando una vueltecita por la zona del Faro, pues vi cabecinegra, vi capirotadas, currucas me refiero, porque es el grupo este, la sílvida, las currucas, hay muchas, ¿no? de muchas grupos, de muchas especies diferentes, y por aquí hay muchas que son muy abundantes. Y después hay una cosa que aquí, si te metes un poquito, ahí por ejemplo, en las huertas que hay en la zona del Cobre, por ahí, pues puedes ver pájaros tan espectaculares como la oropéndola. La oropéndola, un día me llamó a mí, estaba yo con los prismáticos por ahí por el Cobre, y me llamó una señora y dice, mira, ¿este es el que estamos viendo? Ese es la oropéndola, es un macho, y me llamó y dice, mire usted que ahí en la higuera tengo yo unos pájaros que me están dejando cinicos, unos amarillos y otros verdes, son distintos. Entonces yo me acerqué con los prismáticos y no eran distintos, era un macho y una hembra. Es que el macho es amarillo más intenso y la hembra es más tipo verde, verdosa, no es tan vistosa. Ella pensaba que eran pájaros distintos. Y bueno, también, no sé qué más pájaros tengo por ahí anotados. Por ejemplo, las golondrinas, todo el mundo ve golondrinas, que además es muy curioso. Bueno, la carraca europea que tenéis ahora mismo en la pantalla, que es una maravilla de pájaros, eso es precioso, eso también lo podemos ver por aquí. No es fácil porque no son aves muy comunes. Las bubillas son pájaros preciosos, aquí le llaman gallito marzo, también un pájaro muy vistoso. Martín pescador, en el Pícaro, si te das una vuelta con tranquilidad, es muy fácil ver martines pescadores, porque además se desplazan siempre volando sobre el río. Entonces, si te pones, por ejemplo, en un puente, y es fácil de verlos pasar. Yo en los barrios salgo a andar y en la zona de lo que llaman allí el Puente Grande,
los ves muy fácil, las cañas posados pescando. Entonces pescan por inmersión, se lanzan, cogen el pescado, el renacuajo, y se lo llevan y se lo comen. Se lo comen siempre por la cabeza, curiosamente. ¿Por la cabeza? Sí. Tres preguntas, ¿vale? Sí. De menos a mayor importancia. La primera es una persona que tengo. ¿Cómo que cada vez que voy a Castellar hay tantas cigüeñas por allí? ¿Es que se han hecho allí dueños y señores de la zona o...? ¿Más hay en Algeciras? ¿Cigüeñas? Sí. Si te vas por la carretera que pasa por el centro penitenciario, Sí. por la zona de Botafuegos, Sí. que está entre Algeciras y los barrios, ahí está el límite tal. Ahí verás que no hay un palo de la luz, como decimos aquí, libre. Están todos llenos de cigüeñas. La colonia aquella que tú me dices de Castellar, que está en la zona de la pasada de Manga, que se llama aquello, yo como soy de allí Sí, lo sí, conozco. sí. Esa colonia es muy antigua. Esa colonia yo recuerdo de niño que ya estaba allí. Pero perdura, ¿no? Sí, ¿No? perdura y además ha crecido. Ahora mismo tenemos una población residente de cigüeñas enorme, porque la cigüeña está cambiando sus hábitos. Las cigüeñas antes, pues migraban prácticamente todas. Migraban a la África subsahariana y luego volvían y tal. Por San Blas, como dice el refrán, volvían. Sí. Ahora hay muchísimas cigüeñas que no migran. ¿Por qué? Porque el clima está cambiando. Y por otro lado, porque además le estamos facilitando el tema de la comida. Si te vas al vertedero mancomunado allí en los barrios y soportas el hedor durante un rato, pues verás que allí hay miles de gaviotas, de cigüeñas y en ciertas épocas milanos también. Acuden allí a alimentarse y comen allí. Entonces es curioso. Hay un polígono industrial abandonado allí al lado. Si te das una vuelta, verás las gaviotas, como muchas aves, regurgitan parte de lo que comen porque no lo pueden digerir. Las regurgitaciones son muy llamativas en el suelo y verás que muchas tienen gomas de estas que vienen, por ejemplo, atando los espárragos, trozos de silicona, o sea que se deben comer cosas allí en el vertedero tremendas, ¿no? Y las dos últimas, porque ya estamos sin tiempo. Está usted diciendo el anillar, ¿no? Anillar. ¿Qué importancia tiene el anillamiento para unas aves? Bueno, el anillamiento es una técnica de seguimiento de las aves para el estudio de la migración, de la fenología, y etc. Entonces, consiste sencillamente en capturar a las aves, una serie de métodos que hay, incruentos, redes invisibles, redes trampas, hay muchos sistemas. Consiste en ponerle una anilla con un código que tiene asignado cada país, y luego las pones en libertad. Previamente se toman datos del ave que es, el sexo, la grasa que tiene, la muda de las plumas, cómo está, ciertas medidas, que si el tarso, que si el pico, tal, y se van anotando. Eso pasan a una ficha y se envían al Centro de Migración de Aves, quien tiene un centro de datos, una colección de datos, que coordina un centro europeo que se llama EURING, que es quien coordina a nivel europeo todo esto, y que está a disposición de todos los estudiosos de las universidades y de los estudiosos de esto. Entonces, cuando un dato dice poco, pero cuando son millones de datos, yo te puedo decir que el grupo de anillamiento mío, pues yo recuerdo que la última vez que lo miré andábamos por allá por unos 70.000 aves anilladas, o sea que, y no es un grupo, no es el grupo más potente ni mucho menos, yo sé, el GOES tiene que tener bastantes miles más que nosotros, ¿no? Y por último y de forma breve, ¿qué importancia tiene proteger a las aves? La mentalidad con las aves ha cambiado mucho. O sea, eso que yo he dicho antes, que en el pueblo todos los niños íbamos a poner trampa y a coger nidos, se ha cambiado radicalmente. Eso ya en los pueblos prácticamente no existe. No existe, hay una conciencia, incluso por parte del que es cazador, hay ya una conciencia. Todavía se hacen cosas que tal, pero esas acciones puntuales no son demasiado importantes. Lo importante son las modificaciones de los hábitats. Eso sí es importante. Lo que está afectando más a las aves es cuando un hábitat se modifica, cuando se quita el lindero entre dos fincas, o cuando se utiliza un insecticida, o cuando se utiliza un herbicida, en fin, estas cosas, ¿no? Cuando se modifican los hábitats, o cuando se urbaniza zonas que no tienen que estar urbanizadas, o se instalan molinos en zonas de paso, pudiéndolo instalarlo en zonas que no se pasen, no pasen las aves. Esto es lo que hace realmente daño, pero hay muchísima conciencia. Yo quiero ser optimista y cada vez veo que la gente está más concienciada, especialmente los niños, Antes en los colegios, de hecho en el Instituto Sierra Luna hay una reproducción, había un azulejo donde venía un texto sobre las aves, que no había que martirizarlas, ni que
porque efectivamente los chavales no estaban concienciados. Hoy en día la cosa afortunadamente está cambiando y espero que para bien. Roberto, vaya patrimonio natural tenemos en la comarca. Yo era un gran desconocido porque yo me fijo un poquito siempre, a lo mejor los flamencos, ¿no? Estos cuando llegaban al rinconcillo o las cigüeñas. Gracias por haberme aclarado esa duda, pero lo apasionado que él es nos lo ha transmitido todo, ¿eh? Pues yo conozco a Cristóbal hace mucho tiempo, él ha colaborado con nosotros y conmigo personalmente, y muchas de las cosas que cuenta me ha contado, yo he aprendido siempre mucho con él, y por eso yo sabía que iba a ser muy interesante que estuviese aquí con nosotros. Hablando de interesante, ¿tenéis algún proyecto también ustedes estos días? Tenemos el viernes una charla sobre salud, hablemos de salud, que en este caso el doctor Collado nos va a hablar sobre las manchas en la piel. El dermatólogo, ¿no? Efectivamente, doctor, tengo una mancha en la piel. Vamos a iniciar también, que lo dejamos en suspenso, las charlas sobre salud, y las volvemos a iniciar este viernes a las 12 en el Centro Documental José Luis Cano, y allí esperamos a todos los que estéis interesados por este tema. Roberto Godino, muchísimas gracias. A ti, por supuesto. Y Cristóbal, de nuevo, gracias por atendernos, por venirse con nosotros a hablar de este patrimonio tan desconocido para muchos o tan conocidos para otros, pero sobre todo poner en valor la importancia de las aves en el estrecho de Gibraltar. Pues nada, gracias a vosotros y os animo a tirar de la gente que hay aquí en la ciudad, que sabe de esto un montón y que os va a dar mucho juego, ¿eh? Gracias y encantado, ¿eh? Bueno, pues nada, hasta luego. Nosotros ya le invitamos a que mañana jueves estén de nuevo con nosotros aquí en Onda Estrellas Televisión, en su programación, y nosotros en especial estaremos a esta hora, pero hablando de otra temática, de la temática cofrade. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida.